Saluda al pastor Rolando Viveros de la iglesia Monte Los Olivos, compartiendo en esta mañana una reflexión de parte del Señor, de su escritura. Su escritura es útil para enseñar, instruir, redarguir y corregir, pero también nos enseña la fuerza, la fortaleza, la guía, la santidad, la pureza. Hace todo en nosotros, y por eso en esta mañana quiero compartir esta reflexión de lo que Dios va a hacer y sigue haciendo en medio nuestro. Y quiero seguir esta secuencia de lo que son los salmos, y en esta ocasión el Salmo 32, un salmo que nos habla de la dicha del perdón. Y es maravilloso, hermanos, porque cuando nosotros entendemos lo que es el perdón sana, el perdón restaura, el perdón rompe cadenas, el perdón libera, el perdón restaura, porque el perdón es el primer paso para que llegue la sanidad sobre la vida de nosotros, cuando nosotros reconocemos. Y uno de los hombres que la Escritura nos enseña acerca del perdón es el salmista David, el rey David, cuando el profeta Natán, cuando él pecó y el profeta Natán fue y lo reprendió. Y en esa reprensión entonces encontramos un hombre arrepentido, encontramos este salmo en el cual él muestra un hombre arrepentido. Y quiero desglosar o ir desglosando, desarrollando este Salmo 32 para ser ministrados por su palabra. Y lo primero que el salmista nos dice es bienaventurado. Y siempre recalco esta palabra porque es dichoso, alegre, contento, feliz. Es alguien que recibe el favor de Dios. Por eso nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Antes que conociéramos a Cristo vivíamos muchas veces sin nosotros saberlo, condenados, estábamos separados de Dios, aunque nosotros pensáramos que buscábamos a Dios en nuestra forma, en nuestra costumbre, en nuestro estilo o en lo que se nos había enseñado. Pero cuando nosotros realmente conocemos a Dios, nuestra vida cambia, nuestro corazón cambia, todo nuestro ser cambia. Y por eso cuando encontramos este salmo, el salmista dice, bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hermano, cuando el pecado es perdonado con la sangre de Cristo, que cubre multitud de pecados, la sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Y el salmista está hablando no solamente al que peca, sino al pecador en general, todo pecado, lo que se llama pecado. Ahí es donde el pecado es limpiado por la sangre de Cristo. La única forma de limpiar, de quitar el pecado es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros que hemos aceptado a Cristo, y si aún no lo ha aceptado, que usted que está viendo este video, a través de la sangre de Cristo usted puede recibir ese perdón de pecados. Pero hermano, hablando acerca de un hombre que era un rey, que era un hombre que servía a Dios, que era un hombre que honraba a Dios, pero pecó. Un pecado que tomó la mujer de Urías, Betsabé, y cometió adulterio, mató a Urías. Y mientras él cayó, el Señor envió después de un tiempo, envió a Natán para reprenderlo. Pero mientras él cayó, él dice que mientras su pecado cayó, envejeció en sus huesos. Porque cuando nosotros callamos nuestro pecado, eso nos va destruyendo. Por eso el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios no lo podemos engañar. Por eso bienaventurado nos dice el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que cómo somos, cómo estamos,
cómo nos comportamos, cómo vivimos. Él sabe todo de nosotros. Él no solamente nos conoce cuando vamos a la iglesia o estábamos en la iglesia, ahorita no estamos. Él no solamente nos conoce afuera, sino también nos conoce adentro. Cómo nos comportamos, qué hacemos, cómo somos con los hijos, cómo somos con la esposa, cómo somos con las demás personas, con nuestros vecinos, con todos. Dios sabe cómo está nuestra vida. Por eso Él dice, bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad. En el hombre que no guarda su iniquidad, en el hombre que no esconde su iniquidad. El salmista David lo guardó casi un año y se sintió, imagínense, con ese pecado, mientras lo guardaba, lo estaba destruyendo por dentro, lo estaba consumiendo, lo estaba devorando, porque eso es lo que hace el pecado. Pero el versículo 3 dice, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Y eso es lo que hace mientras nosotros callamos nuestro pecado. Oh, hermano, eso es lo que hace, va destruyendo. El salmista lo dice como que va envejeciendo, pero en realidad lo va destruyendo, lo va afligiendo, lo va amargando, lo va encadenando. Eso es lo que hace cuando nosotros guardamos un pecado. Nos va apartando de lo que es todo lo que se relaciona a Dios. Porque cuando el pecado está en uno, lo menos que queremos es ir a la luz. Estamos en la oscuridad y lo que menos queremos es acercarnos a la luz. Que es ahí donde encontramos que refleja nuestro pecado, alumbra nuestra vida y somos bienaventurados y perdonados, que es Cristo Jesús, la luz de este mundo. Por eso el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y esto es lo que hace, hermano. Una vez más, el salmista relaciona su diario vivir, el campo, lo que es lo verde con lo seco. Hermano, y algo tan sencillo o que puede ilustrar con Dios. Es como si un campo verde estuviera, porque eso es lo que hace Dios. Hace fructificar en medio de toda sequedad. Hace que su vida dé ese fruto, que esté frondoso, que esté verde en todo tiempo. Pero sin Dios, nuestra vida está seca. Si no tenemos a Dios, si hay pecado en nosotros, hermano, no podemos dar, no podemos hablar, nos encadena el pecado, no podemos ser libres. Siempre nos está acusando el enemigo porque le hemos dado una puerta para que nos esté destruyendo. Y eso era lo que sucedió con el salmista David. Por eso dice, mi pecado, hermano, si esto es lo maravilloso, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es lo que Dios solamente busca del ser humano. Busca santidad, busca pureza. Pero cuando el ser humano se equivoca, cuando el ser humano peca, lo que Dios busca es que no se quede esclavizado ahí. Que confiese, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que Dios busca, que confesemos nuestro pecado. Y en estos tiempos, hermanos, Dios está hablando más que nunca. Que confesemos nuestro pecado, que nos pongamos a cuentas con Dios, que estemos bien con Él. Porque al final, hermanos, no lo podemos engañar. Pero el salmista nos sigue diciendo, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y es interesante lo que nos dice este versículo, hermano. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. La oración. La oración nos hace ver si hay algo en nuestro corazón.
La oración nos hace ver si hay algo que no le agrada a Dios, porque la oración es nuestra relación personal con Dios. Es un tiempo de hablar con Dios. Indudablemente, hermano, cuando usted pone su oración, Dios escudriña su corazón. Dios muestra lo que hay en su vida, si hay pecado. Él nos insta, el Espíritu Santo nos insta a pedirle perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si pecaremos, abogado tenemos a Cristo Jesús. Por eso nos sigue diciendo ese versículo, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hermanos, ya nos está hablando ya de un hombre arrepentido, ya nos está hablando de un hombre que confesó su pecado, que las inundaciones de las aguas no van a llegar a su vida, pero mientras guardamos ese pecado, las aguas nos destruyen. Por eso el salmista en el versículo 7 dice, tú eres mi refugio. Él ya está hablando de la cobertura, de lo que hace la protección de Dios. Siempre decimos que Dios protege a todo el mundo y cuida a todo el mundo. Hermanos, Dios tiene un cuidado con sus hijos. Que Él hace salir el sol a buenos y a malos, esa es otra cosa. Pero Dios, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nosotros somos sus hijos, Dios tiene un cuidado especial con nosotros, porque no somos solo su creación, ahora somos sus hijos lavados con la sangre de Cristo. Es por eso que nos dice que aunque haya inundación de muchas aguas, no llegará a nuestras vidas. Y por eso el salmista comienza a decir ya en el versículo 7, después de confesar el pecado, después de pecar, después de confesar el pecado, después de decir que lo guardó, que lo escondió y que lo destruyó, y después de salir adelante, después él dice que en el versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¡Ay! Lo primero que nos dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Hermanos, el Señor en estos momentos es nuestro refugio. Por eso podemos adorarle, a pesar de que no nos conectamos, no nos unimos físicamente, pero estamos conectados, podemos adorarle, podemos buscar el rostro de nuestro Dios, porque Él es nuestro refugio en momentos de tempestades, en momentos de tormentas. Él es nuestro refugio, pero también me guardarás de la angustia. Hermanos, porque estos tiempos traen angustia a las personas. Hermano, cuando una persona se angustia, hasta se enferma. Hasta dolores de cabeza, de estómago, de todo le duele, hermano. La angustia trae enfermedades. Ya a veces no es tanto ya el coronavirus, sino a veces es la enfermedad de la angustia que produce. Hay gente, hermano, que cae en tal situación que le produce enfermedad. Por eso el salmista le dice, tú me guardas, tú me proteges y tú me libras de la angustia. Y es entender, hermanos, que Dios nos libra de toda angustia. Por eso dice, me guardarás de la angustia. Y el versículo dice, con cánticos de liberación me rodearás. Y esto es lo hermoso, hermano. No solamente dice, me guardarás de la angustia, me cubrirás, me protegerás, sino con cánticos de liberación, me dice, con cantos de liberación me rodearás. Es con gozo, con alegría me pondrás cuando un corazón contrito y humillado viene delante de Dios. Por eso el versículo 8 nos dice, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermano, esto es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros entendemos, Él nos guía, Él pone sus ojos sobre nosotros como hijos, nos dirige, nos enseña, nos corrige, nos instruye. Hace todo en nuestras vidas. Lo único que necesitamos es ser sinceros, poner delante de Él todo en nuestra vida. Que nada oculto haya en nuestros corazones. Por eso el versículo 9 nos dice, no seas como
el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que hay que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esto es interesante, hermanos, que el hombre, Dios le ha dado una capacidad diferente de todo animal, de toda bestia. Dios le ha dado una capacidad única, lo ha hecho único. En su especie el ser humano es único, es diferente, lo hizo a la imagen del Señor. El ser humano es especial. Y lo mismo especial, hermano, a veces nosotros hemos tomado una dirección diferente. Por eso el salmista, cuando él habla que no sea como el mulo, como el caballo, que si no le ponen cabestro o freno, no entiende. Pero el salmista David no está hablando de alguien más. Él está hablando de sí mismo mientras cayó su pecado. Él no entendió, pero también nos habla a nosotros. Que cuando Dios nos está hablando, no seamos necios. Que no tiene que Dios venir y poner el cabestro y el freno para traernos con situaciones, con cosas para que nosotros podamos declarar nuestro pecado y decir: Señor, ahora sí me pongo a cuenta porque sé que pronto viene y no me vaya a llegar toda esta situación. Que no seamos como el caballo, como el mulo, como el burro, hermanos, que necesita el cabestro, el freno, para que podamos entender. No lo necesitamos, pero el salmista duró un año, el rey David duró un año manteniendo su pecado. Hermano, no necesitamos entender lo que Dios nos está diciendo, de no ocultar nada delante de Él y declararlo delante de Él. Él no está para juzgarnos, sino está para sanarnos y restaurarnos. Ciertamente un día va a juzgar a toda la humanidad. Por eso el salmista dice en el versículo 9: no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Y hermano, así está la humanidad en este momento. La humanidad no se acerca a Dios a menos que Dios los jale, a menos que Dios los traiga. Y a través de las situaciones nos ponemos a cuentas, buscamos de Dios. Cuando, no solamente en este momento, cuando viene una crisis a nuestras vidas, vamos, ayunamos, oramos, buscamos de Dios día y noche. Después, hermanos, si Dios nos suelta el cabestro, si nos suelta el freno, nos vamos. Y es lo que Dios no quiere. Es lo que Dios quiere, que lo hagamos de corazón. Que seamos obedientes. Que cuando Él nos llame, vayamos a su presencia. Cuando Él nos hable, escuchemos lo que Dios nos está diciendo. Por eso el salmista dice en el versículo 10: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Déjeme lo parafraseo este versículo. Muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores hay para aquel que ignora a Dios, que no escucha el consejo de Dios, que Dios le está hablando y que se aparta del consejo de Dios y que no entiende lo que Dios le está hablando. Un día nosotros éramos así. La humanidad está así en este momento, pero Dios le está hablando. Pero el salmista dice: mas los que esperan en Jehová les rodeará la misericordia. Y es la misericordia, hermanos, que nos rodea. Es la misericordia que nos sostiene y es la misericordia que hasta aquí nos ha ayudado. Por eso cuando buscamos a Dios, nos metemos con Dios y nos rendimos a Dios y confesamos nuestras faltas, nuestros errores que podemos tener y cometer en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos, porque hermano,
Si alguien quiere decir que no ha cometido pecado, es un mentiroso, dice la palabra. Todos hemos cometido errores, pero cuando cometemos errores, los confesamos y vamos delante de Él. ¿Y qué es lo que produce Dios en nosotros? El salmista 11 dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esto es lo que pasa, hermano. Podemos estar libres, podemos adorar a Dios, podemos exaltar al Rey de Reyes, podemos glorificar en medio de toda situación, en medio de todo dolor, en medio de toda tormenta. Podemos seguir confiando en Dios a pesar de toda la angustia que hay en este momento, toda la desesperación, todo dolor que hay en este momento que está pasando. Se ha parado el mundo. Pero, hermanos, cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Los rectos de corazón. Hermanos, no nos hacemos nosotros rectos. Dios es el que nos hace rectos, pero nosotros necesitamos tomar el paso de reconocer que no podemos solos, de reconocer que hemos pecado, si hay pecado en nosotros, de reconocer que no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, no es nuestro intelecto, no es lo que nosotros hemos logrado, ni hayamos logrado, porque no somos nosotros. Dios solamente que abre las puertas, es Dios que bendice, es Dios que nos limpia, es Dios que nos cubre, y nunca olvidémonos de eso, o nunca nos olvidemos de eso, perdón. Porque Dios es el que siempre nos ha provisto, nos ha cuidado y nos ha ayudado hasta aquí. Por eso, hermanos, la dicha del perdón. El salmista David decía: esta es la dicha del perdón, donde nosotros reconocemos que hemos sido perdonados. Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado y reconocemos el perdón, hermano, Dios nos levanta. Por eso, amigos que está viendo este video, hermano que está viendo este video, si hay algo que no le agrada a Dios, pongámoslo en las manos del Señor. No seamos como el caballo o el mulo, dice la palabra, sin entendimiento. Usted y yo tenemos entendimiento. Cuando lo reconocemos, obedecemos. Cuando escuchamos la voz de Dios, obedecemos. Y Dios nos ha hablado, no solamente usted, a mí. Yo necesito ir delante de Dios todos los días, buscar su rostro y decirle: Señor, escudriña mi corazón y ve si hay alguna raíz, algo que no te agrade, y límpialo, como el mismo salmista David decía. Yo necesito, usted necesita del perdón, de la gracia y de la misericordia de Dios. Si usted lo necesita, haga esta oración conmigo en este momento. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que he pecado, que te he ofendido, pero también sé que tu sangre bendita cubre multitud de pecados. Y yo reconozco que he pecado contra ti. Yo necesito restauración, yo necesito fuerza, yo necesito tu ayuda y yo necesito tu perdón sobre todas las cosas. Vuélveme ese gozo de tu salvación y vuélveme, Señor, tu presencia, Padre. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios me les bendiga y los queremos mucho. Amigos, un saludo desde aquí. Dios les bendiga.